Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que como ustedes saben fue gobernador del estado de Tamaulipas y un aspirante dentro de la pasarela a la presidencia de México para el 2024. Te saludo, Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Pedro? Que con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo has visto, Francisco Javier, esta destrucción paulatina de muchas instituciones en nuestro país? ¿A qué nos está llevando esta administración con esta sistemática forma en la que aparentemente solamente hay una institución que valga y es la institución presidencial? Bueno, Pedro, de entrada de comentarte que esto es algo que venimos señalando, no de ahorita, desde hace ya algunos años, desde que inició este gobierno federal. Toda vez que yo lo personal considero que es parte de una estrategia, de un manual de operación, que consiste precisamente en ir dilapidando las instituciones de la República. Y pareciera ser que le ha estado funcionando, Pedro. Las instituciones al final del día son las que mantienen de pie a un país. Presidentes van, presidentes vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, pero al final del día, quienes mantienen los equilibrios, quienes mantienen a un país en sí son las instituciones que nos costaron muchísimo. Estoy hablando de décadas de poderlas construir y la manera de hacerlo pues es no solamente dilapidarlas, sino también centralizar todo el poder político, económico y administrativo de las mismas. Has de recordar que al inicio de la administración escuchamos pues que iban a cancelar muchos de los fideicomisos que se tenían, mismos que era un instrumento que se necesitaba también para poder ahí trasladar muchos de los programas que se trabajaban de la mano con los estados y municipios y que fortalecía a final del día parte de las infraestructuras, proyectos y programas. Bueno, pues todo esto se cancelaron con el argumento de que pues, había corrupción. Y si bien es cierto, todo esto es perfectible, y me refiero a todos estos programas que se tenían y que perfectamente se podían señalar en un momento dado y castigar a todos aquellos que hayan hecho mal uso de estos recursos, pues dijeron que iban a dar a conocer en dónde no funcionaron. Y todavía estamos esperando, Pedro. Pero paralelo a ello, yo quiero recordarle a ti y a tu auditorio que los estados de la República, que somos parte, somos un país federalizado, son también parte de estas instituciones. Y muchos de nosotros, Pedro, hemos pugnado, y conste que yo no he cambiado mi discurso, lo dije no de ahorita, desde hace muchos años, y lo hice muy especialmente durante la campaña que iba a defender los intereses de mi estado, de Tamaulipas, como también lo hicieron muchos otros gobernadores y exgobernadores que en aras de proteger la soberanía de sus estados, pues fue mal visto por parte del gobierno federal. ¿Por qué? Porque estos ya traían precisamente una estrategia y era someter a los gobiernos estatales y todos aquellos que no le dieran seguimiento a sus programas, sus proyectos, muchos de ellos que de alguna forma perjudicaban a nuestros estados, pues eran no solamente más mal vistos y muchos de ellos perseguidos, como el de La Voz. Pues sí, como el de La Voz, justamente. Esto ha venido sucediendo. Ahora, de aquí en adelante, pienso que hacia el 24 tenemos varios retos. Uno que es importantísimo es recuperar el tiempo perdido, porque hemos visto que en este tiempo la economía se ha deteriorado. Con ello, la economía de las familias se ha visto cada vez más amenazada. Muchísimas personas han perdido su empleo. Jóvenes
que no pueden acceder a nuevas oportunidades justamente porque no se han generado estas nuevas oportunidades. Y en medio de todo esto, tenemos que, creo, reunificar al país, por un lado, y por el otro lado, volver a resanar o en algunos casos a reconstruir las instituciones que se han venido perdiendo o deteriorando. En medio de todo esto, Francisco Javier, viene el problema de rescatar para México la seguridad que se ha visto amenazada todos los días con una violencia que en muchos lugares se ha dicho, incluso y lo sabemos, el narcotráfico es quien gobierna a través hasta del cobro de impuestos por la vía de las extorsiones a muchas organizaciones que, por cierto, se sienten así protegidas porque por lo menos saben que están del lado de quien los puede proteger y no es el Estado mexicano. Esto sí que es un problema, creo, mayor para México y que esperamos que haya en esto una recuperación. Definitivamente, Pedro, yo dividiría todo esto en cuatro vertientes, si me permites. Una de ellas, como tú acertadamente lo dices, el gran reto que tenemos de la reconstrucción de las instituciones que hoy en día han sido dilapidadas, que quieren acabar con ellas, nos va a costar tiempo, pero estoy convencido que con las acciones que se van a llevar a cabo por parte de los diferentes liderazgos, pero muy especialmente con la participación de la ciudadanía que cada vez está más consciente de lo que está pasando en nuestro país, lo vamos a lograr. Una segunda es la reconciliación de un pueblo que hoy en día se siente agraviado, que todos los días es producto de insultos, de ataques, y donde tenemos que asegurarnos, Pedro, de reconciliar a este país. No se puede sacar adelante a un país como el nuestro con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todos los días. Esto nos queda claro a todos. No podemos seguir cayendo en el juego, pero también hay que ser conscientes que todo tiene su límite, Pedro, porque pareciera ser que llega un momento donde la tolerancia deja de ser virtud y esta la ven como debilidad. Y es el momento de actuar. Y es precisamente lo que estamos viendo y es por eso que celebro que se estén uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, que a los liderazgos de diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo los grupos empresariales de la sociedad civil, se estén uniendo con el único propósito de sacar adelante a nuestro país. Una tercera vertiente tiene que ver con la seguridad pública. De igual forma, se han quitado muchos de los programas, recursos como Fortasec, que consistían en llegar recursos por parte de la federación, pero que al final del día son impuestos que se recaudan en todo el país y que una partida llegaba para los municipios para que estos fortalecieran sus policías, desde reclutamiento, equipamiento, entre otras, y que pues, hoy en día ya desapareció. Y por otro lado, vemos que lamentablemente pues no se está apoyando a muchos gobiernos estatales en materia de seguridad pública. Lo vivimos en el estado de Tamaulipas, sin embargo, nosotros tomamos la decisión de con recursos públicos estatales poder fortalecer nuestras policías, nos dieron resultados. Entonces yo en lo personal estoy convencido que ese es uno de los rubros más importantes porque ¿cómo hablar, Pedro, de turismo? ¿Cómo hablar de inversión extranjera? ¿Cómo hablar de generación de riqueza, de desarrollo, de comercio, cuando no hay seguridad en muchas partes del territorio nacional? ¿Cómo hablar precisamente del sector agropecuario cuando a muchos de estos los ponen a cuota y prácticamente se está generando una zona o un área de recaudación paralela a la del SAT, pero por los grupos criminales, y que hace que perdamos competitividad? Hay algo, Pedro, que es importante que todos entendamos, y tú mejor que nadie lo vas a entender. Nadie está peleado con su dinero, ¿eh? Donde vean riesgo, pues por supuesto que van a llevar sus inversiones a otro lado. Aquellos que tenían pensado expandir su empresa, poner algún negocio, pues simplemente no lo van a poder hacer. Y muchos de los afectados, no estamos hablando de las
grandes empresas. Hay que recordar que más del 75% de los empleos que se generan en este país las generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que al final del día no pueden hacer frente a las extorsiones y a las presiones que reciben por parte de los grupos criminales. Hay que recordar que es el Estado mexicano, especialmente el gobierno federal, el que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las familias y de los sectores productivos, misma que desafortunadamente hoy en día no se está viendo en muchas partes del territorio nacional. Y una cuarta, no menos importante, es lo que tú mencionabas, cómo poder estabilizar la economía en nuestro país. El gran reto, Pedro, es algo que no se compra con ningún dinero del mundo, que es la confianza. Tú lo sabes que los mercados nacionales e internacionales se manejan en base a certidumbre, confianza, que exista el Estado de Derecho, que éstas puedan invertir adecuadamente, porque gran parte de estas inversiones son a mediano y largo plazo, y pongo como ejemplo el tema de las energías limpias, las energías renovables, que son proyectos a 20, 30 años, claro, y que con un plumazo o con un cambio de política pública, por pura ocurrencia, pues resulta que se frenaron. Esto de alguna manera está deteriorando la confianza, pero a la vez está impidiendo que muchos de estos sectores sigan invirtiendo en nuestro país y con ella la fuga de capitales o peor aún la pérdida de miles y miles de empleos que se requieren en nuestro país, Pedro. Se me acaba el tiempo, Francisco Javier. Solamente te pregunto, ¿sigue de parte del gobierno federal la persecución hacia ti? Bueno, pareciera ser que esta no es gripa. Sin embargo, estamos haciendo todas las acciones necesarias y recomendaciones de mis abogados. Hemos ganado ya prácticamente todas las instancias. Hemos demostrado que todo esto fue una persecución política, fabricación de delitos. Se les ha caído uno tras otro, y eso, por supuesto, que nos va a permitir poder actuar en consecuencia. Ya hicimos las demandas correspondientes con todos aquellos que falsearon información, pero pues pareciera ser que hay un trasfondo, y ese trasfondo era precisamente evitar mi participación en la política, afectar directamente a la oposición, porque no solamente el mensaje era hacia mi persona, era también hacia otros gobernadores, para que estos se inhibieran y que estos de alguna manera, y lo vimos, Pedro, lo digo con tristeza, pero es una realidad, que muchos de ellos optaran por entregar sus estados. Algunos otros hasta inclusive decidieron pues irse de embajadores en lugar de hacer frente a un gobierno autoritario como el que estamos teniendo hoy en día en nuestro país. Pero bueno, todo cae sobre su propio peso, Pedro, y como decimos acá en el norte, estamos echados para adelante y vamos a sacar adelante a nuestro país. Lo vamos a hacer uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo con el corazón y con el cariño y amor que le tenemos a México, Pedro. Francisco Javier García Cabeza Baja, gracias por tomar esta comunicación. Gracias a ti. Gracias y te mando estaremos un fuerte abrazo. Pendiente. Igualmente. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.